Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast sobre entretenimiento y neurociencia donde hablaremos de series, películas, videojuegos, cómics y otros productos de entretenimiento desde el punto de vista de la psiquiatría, neurología y psicología. Antes de comenzar me gustaría recordaros que nos podéis encontrar en las redes sociales como @nadiepodcast, tanto en Twitter como Instagram, dejarnos mensajes por estas vías y entrar en conversación, que de eso trata el podcasting. Suscribíos y compartid si os va gustando el contenido y espero que disfrutéis mucho de esta aventura, porque ya os anuncio que, al menos en el podcast, no hay nadie al volante. Buenas tardes, Elena. Tengo la sensación de que un episodio al mes se nos hace largo, ¿no? Totalmente. Buenas tardes, Josebi. Se nos hace bastante largo. Muy largo. Sí. Nos tiramos todo el mes intercambiando mensajes de podemos hablar de esto, podemos hablar de lo otro y tenemos que contarnos porque, claro, si lo hablamos todo por mensaje, al final al podcast traemos pocas cosas. Sí, pero estamos constantemente intercambiando noticias. Mira lo que he encontrado, mira lo que he estado buscando. Y el mes que viene podemos hablar de no sé qué. Sí. Todas las series que veo yo ya son bajo ese prisma, ¿no? Son bajo el prisma de ¿esto es material de Nadie al Volante o no es material de Nadie al Volante? Y eso define, para mí ahora mismo es un estándar de calidad. Eso está muy bien. Bueno, además veo las estadísticas con cierta sorpresa porque en mis otros podcasts necesité muchos meses para ver las descargas que estamos teniendo y eso me encanta porque parece que hemos acertado el formato. No sé qué es lo que está pasando, pero de repente tener 150 descargas en un programa de reciente creación, no sé, igual algo estamos haciendo bien. Jolín, qué bien, pues muy agradecida a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos descarga y bueno, también una presión, esperemos estar a la altura. Estaremos. Que ahora yo acabo de gafar el programa y oye, cuidadín. Bueno, yo soy Josebi y hoy vamos a hablar de algo que está muy relacionado con la naturaleza humana y es que somos capaces de renunciar a todo y creernos cualquier cosa que nos haga sentir aceptados por una comunidad. Hoy vamos a hablar de las pseudociencias, de los vendedores de humo y de las sectas, ilustrado por los documentales de Tony Robbins, Yo no soy tu gurú, La Tierra es plana y Wild Wild Country. Pero antes de nada, Elena había preparado un texto. A ver, cuéntanoslo. Bueno, yo es que soy muy fan, podría decir devota, de una gran actriz de teatro y de doblaje que se llama Mona León Siminiani, que los aficionados al podcasting lo conocerán por un podcast muy de referencia que es Negra y Criminal, que es algo que todos los que os interesa el género del thriller a nivel ficción, digamos, de thriller, de terror, tenéis que escuchar. Es un indispensable. Ellos hacen tanto reviews, digamos, de historias reales, de género policíaco, de crimen, como interpretaciones de elementos de ficción, ¿no? De novelas o películas, etcétera. Y hacen recreaciones radiofónicas, ¿no? Como las radionovelas de antes, que son espectaculares. La ficción sonora es todo un género en el mundo del podcasting y es alucinante. Pues Mona León Siminiani en cada uno de los podcasts empieza con una cita de Mona León Siminiani que, a ver, me siento un poco realmente insegura haciendo esto porque, claro, obviamente esa voz profunda, ese tono que ella tiene trabajado de superterror, yo no lo tengo, ni muchísimo menos, pero bueno, valga esto como admiración hacia ella. Muy bien. Y en uno de los podcasts que tiene, que es sobre la familia de Charles Manson, que es algo de lo que a lo mejor también sale algo aquí, ella empieza el podcast con esta cita. A los seres humanos nos gusta creer, o quizás a veces es que nos conviene. Al fin y al cabo, en ocasiones, creer en algo más grande que nosotros nos da la excusa perfecta para hacer las cosas en nombre de algo y no en el nuestro propio. Creer salva, y no forzosamente en la otra vida, en esta misma. El hecho es que la necesidad de creer está ahí, con su cara y con su cruz, desde el principio de los tiempos. Creer que las cosas van a salir bien. Creer que el tren va a salir a su hora. Creer en la palabra de un amigo. Creer en algo superior. Pero a veces, creer entra en lucha con los mismos principios de la naturaleza que supuestamente nos pide creer. Los mismos principios en los que también creemos. Entonces, la cosa se complica, porque entra en juego la duda. Y la duda va a ser cuál de las dos fuerzas ganará. Normalmente, la que alimentemos mejor. Y eso, dirían las creencias, es el libre albedrío. Claro que eso de la libertad es quizás la fuerza más difícil de controlar. Pues de eso vamos a estar hablando un poquito en esta tarde, en este episodio. Un poquito de esos
esos fenómenos que se dan en torno a una serie de comunidades que en un momento dado nos pueden llegar a hacer casi al más pintado renunciar a nuestra propia identidad con tal de debernos a esa comunidad con mayor o menor intensidad o mayor o menor gravedad para nuestro funcionamiento personal o para nuestra relación con las demás personas, ¿no? Primero yo pienso que habría que distinguir, antes de entrar en la harina, lo que es una secta y lo que no. Porque son todos sectas, ninguna es secta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que consideramos una religión, una comunidad, un grupo de amigos que se junta a jugar al rol, no lo sé, o a escuchar música, o un grupo de teatro, una secta? ¿Cuál sería la diferencia a lo mejor? Bueno, yo pienso que la diferencia es en cuanto a la finalidad, ¿no? Es decir, hablando mal y pronto, una secta destina su funcionamiento a hacer cosas malas, en el sentido de el lucro puede ser... Normalmente las motivaciones de las sectas suelen ser, bueno, pues dos grandes, que son el dinero o el poder. Y suelen usar un instrumento básico en casi todas las sectas, que es el sexo. Lo vamos a ver como a lo largo de, cuando hablemos de, por ejemplo, de los Rajneeshis, Wild Wild Country y tal, es un elemento que está muy, muy, muy presente en todas las sectas, ¿no? El sexo como moneda de cambio o como incluso como manera de castigo. La prostitución forzada, los abusos sexuales son muy frecuentes en las sectas. Entonces, bueno, pues básicamente una secta está dirigida a aprovecharse, ¿no? A hacer el mal. Muchas veces también no solo hay una finalidad de lucro, sino que está la finalidad de manipular individuos directamente para conseguir tus propios fines o tus propios intereses, que en eso consiste la familia de Charles Manson, claro, ¿no? Eso fue lo que él montó. Todo eso desde el punto de vista del líder de la secta, porque la gente que se mete en una secta no tiene esos objetivos. No, en absoluto, claro. La gente que se mete en una secta, al final, pues lo que busca es lo que buscamos todos, que es un poco la respuesta a las cuestiones básicas. A ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi finalidad en la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y muchas veces cuando una persona entra en una secta, obviamente, si a ti llegan un día por la calle y te dicen: hola, buenas tardes, ¿quiere usted meterse en una secta? Pues no creo que mucha gente dijera no con esas sí. Palabras. Claro, ¿no? pero si fueras por la calle en un momento de inestabilidad personal, por ejemplo, como todos hemos podido tener, que puede ser desde, bueno, pues una crisis a nivel personal, una ruptura, un mal momento económico, un despido, ¿no? Una cosa de este tipo, o incluso, como sucede en una de los personajes o de las personas que salen en Wild Wild Country, el momento de la maternidad, que es un cambio de rol, un cambio de situación vital, que no es lo que yo me esperaba. Y en ese momento, esto es la respuesta, era la respuesta a mi felicidad, y resulta que no lo está siendo, y entonces, ¿dónde está mi respuesta? ¿No? ¿Qué es lo que me hace a mí feliz? Viene alguien que te dice: yo tengo eso, yo te puedo ofrecer eso, y además eso lo tienes tú, eso está dentro de ti y te voy a ayudar a encontrarlo, ¿no? Claro, entonces viene alguien, te ofrece eso, te regala la oreja un poco, te regala un poquito la oreja y pues tú entras ahí, ¿no? ¿Por qué si eso se lo digo yo, por ejemplo, a una persona, no me creen y me toman por loca, y si un gurú te lo dice, caes rendida a sus pies? Bueno, pues porque también los gurús tienen una serie de características. No todo el mundo vale. No todo el mundo vale para gurú. Es así. Esto también, yo supongo que es, si no una vocación, sí un talento. Sí. ¿No? No todo el mundo vale para gurú. Entonces, si a una persona, cualquier persona, obviamente hay perfiles un poquito más, en fin, de más riesgo, ¿no? Sí. Pues a lo mejor adolescentes o personas altamente sugestionables o personas con unas características de personalidad tendentes a la sumisión, a la dependencia emocional, son un poquito más, digamos, susceptibles a ser captadas por una secta o por una organización de funcionamiento sectario, ¿no? Claro. Pero a mí no me gusta el término de ¿cuál es el perfil de persona que entra en una secta? Pues bueno, el perfil realmente podría ser cualquiera. El perfil es una persona que necesita eso en ese momento de su vida, y todos hemos tenido momentos de vulnerabilidad. Claro.
Básicamente, en el cerebro todos tenemos los mismos mecanismos, ¿no? Tenemos las mismas piezas y en un momento dado una persona está configurada de una forma o su vida se ha configurado de una forma que le hace especialmente vulnerable en ese momento en concreto. Y ahí es cuando una organización se puede aprovechar de esa vulnerabilidad para captar. Claro, y además en el mundo actual, ¿no? Con todo esto de las nuevas tecnologías y demás, las sectas o las organizaciones de funcionamiento sectario, digamos, no necesariamente sectas, ya no son lo que nosotros pensábamos que eran, ¿no? Es decir, antes uno imagina secta y lo que imagina es un bosque en el medio de la nada con una serie de gente con túnicas bailando a la luz de la luna en torno a una hoguera. En torno a una hoguera, pues no, eso no es así ya, ¿no? Ahora, mucha de la difusión que tienen este tipo de organizaciones es a través de las redes y con un contenido que realmente cualquiera de nosotros podríamos comprar. Sí. ¿No? Entonces, ahora es muchísimo menos efectista quizá a nivel relato, ¿no? Pero muchísimo más sencillo divulgar las ideas de cualquier organización. Yo creo que en la medida en que organizaciones, empresas, llámalo como sea, entienden cada vez mejor el cerebro y el comportamiento, ya necesitan menos parafernalia, ¿no? Antes se buscaba mucho a través de ensayo y error y ahora ya no hace falta. Ya sabemos que tocando este interruptor se va a encender esta luz, entonces no me hace falta toda esa narración que dices tú. Claro, incluso si yo a nivel empresarial, como dices tú, que ya hablaremos de... Estamos los dos pensando ya en uno de los documentales, sí. Pero si yo tengo un equipo o conocimientos de marketing, un equipo de marketing suficientemente bueno, yo sé en qué perfiles, ahora con el Big Data, en qué perfiles de personas tengo que meter mi publicidad. Yo, si soy una organización de crecimiento personal, coaching, tal, pues a lo mejor voy a meter mi publicidad a la gente que vea en YouTube una serie de vídeos de un determinado contenido, claro. ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues cómo superar una ruptura o cómo, pues todo ese tipo de vídeos que hay un poco de, entre muchísimas comillas, psicología, porque claro, esto, en fin, ya entra aquí un poco el meloncito del intrusismo, es muy grande. Sí, mucho. Pues yo sé que gente que ve este tipo de vídeos, yo le voy a meter mi publicidad, aunque mi publicidad sea de algo que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, que está totalmente vacío de contenido, que es totalmente acientífico, pero yo estoy vendiendo un producto y este producto me lo van a comprar estas personas. Claro, yo recuerdo cuando empezaba a investigar en el tema de publicidad para la consulta y tal, pues que pensé en meter publicidad en Facebook y tal, y no sé si eso al final se puede hacer, pero tú imagínate que yo estoy vendiendo una terapia de pareja, ¿vale? En principio, con una base científica y tal, y muy bien intencionado, pero a mí me decían, no, es que tú puedes activar la publicidad para la gente que en la última semana haya cambiado su estado de relación a es complicado. Sí. Entonces, presentarle la publicidad solamente a esa gente que durante la última semana ha cambiado ese estado, ¿vale? Es especialmente vulnerable a que en un momento dado yo le diga, mira, si estás pensando que a lo mejor tu relación de pareja está pasando por complicaciones, que sepas que yo tengo un servicio, ¿vale? Si eso yo lo puedo utilizar, entre comillas, para el bien, porque lo que está bien intencionada, imagínate a alguien que en sus perfiles sociales está poniendo que se está planteando su vida interior, y por qué estamos aquí, no sé qué, y de repente yo te digo, hola, soy una organización de trascendencia universal en contacto con los extraterrestres y hemos descubierto que no sé qué. No necesito, entre comillas, engañar a todo el mundo. No. Si para sobrevivir solamente necesito a 100 fieles, pues el mundo es gigantesco. Solamente necesito a 100, solamente necesito engañar a 100 personas en un mundo de 7.000 millones, ¿vale? Entonces eso es, de repente, con el tema de la globalización se ha convertido en algo muy sencillo. Claro, y fíjate que solo con los datos básicos, o sea, no te hace falta ni que las personas tengan su perfil abierto y, por tanto, el usuario otorgue a Facebook derechos sobre todos sus datos, digamos, para utilización en fines comerciales. En un perfil en que el usuario se ha blindado, entre comillas, y solo Facebook puede utilizar tus datos públicos, que son tu nombre, tu edad y tu sexo, ¿no? Solo con eso ya te salen anuncios personalizados. Sí. Yo siempre cuento que desde que yo me hice el perfil de Facebook, que ya prácticamente no lo uso, primero me salían anuncios sobre aplicaciones de ligar, me salía Mythic, el no sé qué, el no sé cuánto, después sobre clínicas de fertilidad, o sea, como 5 o 6 años después, clínicas de fertilidad, después sobre productos de bebé,
Y últimamente me salían anuncios sobre abogados de divorcios. Entonces es como, bueno, solo por mi edad, ¿eh? Ajá. Claro, que es como alucinante. Claro, de forma normativa, las personas habitualmente nos solemos casar en torno a los 25-35, tenemos hijos entre los 28-40. Claro, entonces solo con las mujeres, ese rango de edad... Sobre todo las mujeres se suelen separar en torno a la cuarentena y tal, entonces solamente tengo que jugar a la normalidad estadística. Claro, entonces ya solo con eso, y luego, por supuesto, meter siempre esa publicidad que a lo mejor muchos de los oyentes, por favor, oyentes, decidme que también os llega, que dice, yo también tenía una enorme barrigota. Ajá. Por favor, decidme que también os llega, porque si no me voy a sentir fatal. Eso a las mujeres, yo creo que desde los 16 hasta los 68, nos llega esa publicidad. Es así. Sistemáticamente. Bueno, vamos a ir un poquito al tema, ¿vale? Vamos a empezar, yo creo que de los tres documentales, por un poco el más... llamémoslo tontorrón, que es el tema de la Tierra es plana, un poco porque algo tan superadísimo como era la forma del planeta, de repente es capaz de generar, de hacer una vuelta atrás de no sé cuántos años, 500 años, 600 años en el mundo de la información, donde ya hay hasta fotografías del espacio de cuál es la forma de la Tierra, y de repente hay una comunidad que dice que no, que es plana. Y tienen pruebas científicas que avalen esa idea, ¿no? Ese sería el documental, creo que se llama La Tierra es plana, lo tenéis en Netflix, es curioso de ver. O sea, empiezas sorprendiéndote de cómo es posible que esa gente, incluso gracioso, incluso llegas a decir, pero madre mía, son todos tontos o qué es lo que les pasa, y luego poco a poco empiezas a empatizar, empiezas a darte cuenta de que puede llegar a haber una fundamentación, a lo mejor no en su creencia, pero sí en su comportamiento, ¿no? Lo hemos visto los dos, gira sobre todo en torno a... Girar, no digas esa palabra, por favor. Bueno, gira como una bandeja, como una bandeja en la mano de un camarero. Correcto. Pero ¿con esfera por encima o sin esfera por encima? Sí, bueno, porque ahí claro, hay un tema, ¿no? Existe un dome, existe como una especie de capota. Sí. Es como dentro de los terraplanistas también hay facciones. Que me parece precioso. A mí también me parece maravilloso. Yo siempre lo he dicho, el debate interesante no está entre los terraplanistas y los terraesferistas, sino entre los terraplanistas y los terrahuequistas. Los que defienden que la Tierra no solamente es esférica, sino que está hueca y dentro viven los hombres topo, no sé cómo. Es genial. Eso yo pagaría por eso. Sí. Es tremendo. Lo cierto es que una de las críticas que yo leía al documental es que ridiculiza, digamos, a los terraplanistas, y yo no estoy de acuerdo. No. Es decir, les deja expresarse tal cual quieren expresarse y tal cual son. Y es cierto que hay, en concreto, en ese documental, dos individuos con dos trastornos mentales graves, muy claramente identificables para cualquiera que sepa algo de lo mínimo de psicopatología, ¿no? Que uno sería, uno que sale al principio, que tiene una casa completamente desorganizada, igual que su discurso, quiero decir, que tiene un discurso totalmente disgregado, que no se entiende nada, y otro sería este tipo que es como una especie de DJ... Sí, el que dice que ha inventado el terraplanismo. Que dice que se ha inventado el terraplanismo y tal. Esos dos son dos individuos, pues claramente con enfermedades mentales. Pero yo no creo ni siquiera... No creo que el documental les ridiculice. No. O sea, simplemente es algo tan absurdo, tan el discurso que tienen, tan totalmente desajustado, ¿no? Que llama la atención y parece ridículo a cualquiera que no esté formado en psicopatología y no sepa ver que estos son síntomas, ¿no? Síntomas psicóticos o síntomas de un trastorno del ánimo, en fin, de lo que sea, que tampoco, no nos dejan explorar lo suficientemente, digamos, como para que podamos diagnosticar. Pero vamos, claramente sí hay una falta de contacto con la realidad en estas dos personas. Pero en el resto de personas no. Y yo creo, además, que son muy respetuosos, mucho. Respetan mucho, tanto las ideas de estas personas como sus vivencias, les tratan con muchísimo cariño, las historias personales de cada uno de ellos. Yo pienso que está bien tratado. Yo creo que está bien tratado, en realidad. Te puede resultar chocante, ¿no? Con una mirada lega, con una mirada de efectivamente no saber a lo mejor nada sobre salud mental o de ver que
en algunas de estas personas no hay nadie al volante, ¿vale? Pero no se ceban. No se ceban. Incluso cuando en un momento dado en el documental está estos dos protagonistas de este documental, que sería pues la youtuber y que es más bien podcaster, incluso se cuelan, ¿no? En la NASA. Sí, se cuelan en la NASA, es muy divertido. Es de un punto de vista casi simpático, sí. No se ceban, no quieren hacer daño, ¿no? Sino simplemente mostrar que hay un grupo de personas que en torno a una idea más o menos peregrina, bastante, ha creado una comunidad, que es un poco también de lo que vamos a hablar hoy en el episodio de hoy. Gente que en un momento dado necesita sentirse incluida en algún sistema y de repente, con un sistema de creencias supuestamente basado en una serie de pruebas científicas de andar por casa, empiezan a ver sentido a todo eso que están viendo todos los días y resulta que no están solos en el mundo. Y eso les hace sentir bien, ¿no? Formar parte de algo más grande que ellos, ¿no? Bueno, pruebas científicas... Muy sui generis. Pruebas que intuitivamente, digamos, nos podrían parecer científicas, pero que no tienen ninguna validez científica porque, exacto, de hecho, cuando ellos mismos practican pruebas científicas, entre muchas comillas, para demostrar su teoría, que eso, es decir, en el método científico, eso va completamente en contra del método científico. O sea, tú en el método científico no puedes hacer una prueba para validar una teoría tuya. Claro. Tú tienes que hacer una prueba partiendo de una hipótesis y ver qué pasa. Claro, ¿no? O sea, si ni siquiera tienes formación de qué es la hipótesis nula, que es la hipótesis alternativa, cómo puedes demostrar, o sea, cómo puedes confrontar esas hipótesis, a partir de ahí ya no puedes hacer ciencia. Porque además, claro, la Tierra es plana es para mí un ejemplo absoluto, un tratado de cómo no hacer ciencia. ¿Cómo no hacer ciencia? Es decir, desde el momento en el que yo estoy planteándome, oye, mira, vamos a poner aquí un emisor láser para ver que al otro lado, porque al otro lado no debería llegar en tal ángulo. Mira, al otro lado no tienes que decir cómo debería o no debería llegar. Claro. Al otro lado llegará como llegue y ya veremos. Claro. ¿No? Pero ellos mismos están sesgando su propia prueba, porque están condicionando su prueba para que les dé los resultados que ellos quieren que les dé. De hecho, hay un momento que dicen, pues es que nos ha salido mal. Si es que no sale que es plana, nos ha salido mal. Como no sale como yo espero, y dice, es porque hemos fallado en la prueba. Dile a Menganito, que está al otro lado del lago, de no sé qué, que se mueva un poco. Entonces, ¿qué pasa? Ya estás variando las modificando las condiciones para que salga lo que tú quieres y ni aún así sale lo que tú quieres. O sea, ellos parten de principios tan rudimentarios como, claro, la Tierra es plana porque si estamos aquí a este lado del lago, si la Tierra fuera redonda, no veríamos Seattle o no sé qué ciudad que está ahí y mira, la vemos. Eso es porque es plana. Es como, no, caballero, eso no es porque sea plana. Eso es porque la curvatura, ¿qué distancia puede haber en este lago? Yo qué sé, 10 kilómetros o tirando por lo altísimo. ¿Te piensas que el mundo es como el planeta de Kaito de Dragon Ball que tiene 2 kilómetros cuadrados o que es como... El asteroide B512, ¿no? Vamos a ver. Del Principito, o no sé, como el campo de fútbol de Oliver y Benji. Efectivamente. Que tiene curvatura, ¿no? Entonces... Que tú vas de un lado a otro, ¿no? Que tenían que correr para meter en la puerta del contrario, tenían que correr 10 kilómetros, ¿no? No funciona. No funciona así. Como en los dibujos, ¿no? Entonces, claro, ellos parten de esta hipótesis, bueno, no es una hipótesis, es una afirmación. O sea, ellos parten directamente de una afirmación que es una afirmación errónea. Y se empeñan en cuadrar las pruebas para que esa hipótesis se valide. Claro. Entonces es absurdo. Así no funciona. Aún así, cuando les salen mal las pruebas, siguen buscando otras pruebas para que les salgan bien, ¿no? Y a mí me parece bestial un momento que hay, no sé si es en una entrevista, me parece es una entrevista, que al tipo que digamos es el protagonista, que es el podcaster le preguntan, bueno, y si la Tierra es plana, habrá un límite de la Tierra, ¿no? Habrá un final de la Tierra. ¿Por qué no hacéis una expedición? Claro. Y lo veis, y hacéis fotos y nos lo enseñáis, ¿no? Entonces se queda un poco en plan, estamos en ello. Sí. ¿No? Que es una pregunta muy lógica, ¿no? Es como, efectivamente, si esto es tan sencillo, lleváis tantos años, ¿por qué en estos años no habéis hecho un crowdfunding entre todos vosotros para que alguien vaya al límite de la Tierra? ¿No? Pues no saben responder a eso porque además eso ataca su propio sistema de creencias y su propia manera de vivir. O sea, ellos ya son terraplanistas. Sí, claro. No hay nada que una más que tener un enemigo común. Y el enemigo común es la ciencia dogmática, ¿no? Claro. Que ellos dicen, cuando es absolutamente todo lo contrario. Sí, no hay nada que haya cambiado más en la historia de la humanidad que las teorías científicas, ¿no? O sea, Totalmente. o sea, cuando teníamos
Por ejemplo, esto lo hablábamos en el episodio de House of Haunted Hill, no. Haunting of Hill House. Nunca lo sabré. El episodio de los fantasmas, en el que cuando el investigador, no recuerdo el nombre, le pregunta, ¿no? Es que no existe lo paranormal. Existe lo preternatural. O sea, no tenemos tecnología para alcanzar ese conocimiento. Cuando la tengamos, la tendremos. Claro. Entonces, según ha ido avanzando la tecnología, la ciencia ha ido avanzando con esa tecnología. Y de repente se ha alcanzado ese punto en el que ya sabemos. Pero es que no solamente eso, es que los griegos ya midieron con una precisión, creo que de metros, el diámetro de la Tierra. Y todo eso se olvida, ¿no? Eso no existe. Lo cual también nos dice mucho de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de crear este sistema de creencias que nos permite funcionar, ¿no? Claro, pero fíjate, aquí, hilando un poco con el tema de las sectas, ¿no? Muchas sectas lo que predican es el miedo al apocalipsis, ¿no? Entonces, todo el resto de la humanidad que no se cree esto del apocalipsis, ¿no? Se condenará. Pero nosotros, que somos 100 y pico elegidos, 1000 elegidos, lo que sea, nosotros sí nos salvaremos. Claro. Pues esto es un poco el mismo mecanismo. Como si el cielo tuviera numerus clausus, ¿no? Exacto. Pues esto es un poco el mismo mecanismo, ¿no? Es decir, todo el mundo dice que la Tierra es esférica porque al sistema le conviene que nosotros nos tenernos lo creamos atontolinados, ¿no? Y tenernos como diciendo, atontolinados sí. pensando que el mundo gira. ¿Cómo va a girar el mundo? Tú te mareas, pues entonces es que el mundo no gira, ¿no? Argumentos de ese tipo. Pero esto forma parte de una conspiración a nivel internacional del que se beneficia pues desde la NASA, las compañías aéreas, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos la verdad. Entonces, el sistema nos va a intentar liquidar, a intentar acallar, a intentar ridiculizarnos. Desde las escuelas. Desde las escuelas, para que no divulguemos la verdad, ¿no? Entonces, nada une tanto como tener un enemigo común. Exacto. A mí me llamaba mucho la atención en el capítulo este del Congreso, que yo no sabía que existía un Congreso Internacional de Terraplanismo, pero bueno, oye, escucha, hay congresos internacionales en España de todo. ha habido, ¿eh? Sí. La gata de Schrödinger, que es una youtuber, ha ido a algún congreso de estos a la cara, o sea, yendo a la cara y decir, mira, yo esto no me lo creo, pero quiero hablar contigo sobre este tema. Hay un episodio de La gata de Schrödinger en YouTube sobre este tema. Se juega la cara a la tía de una manera algún día le van a importante, le van a dar pal pelo. Pues es valiente. Al final es eso. En el Congreso yo decía, este batiburrillo de gente de todo tipo de edades, extracciones sociales, ideologías, o sea, gente que a lo mejor no trabarían una amistad en otro ámbito, ¿no? Porque es gente muy diversa, todos unidos por la idea de que ellos son los únicos auténticos elegidos, iluminados, que saben la verdad. O sea, imagínate para una persona que esté en un momento de aislamiento, de profunda soledad. Profunda soledad, tener el convencimiento de que no solo ahora formo parte de esto, sino que además yo soy el elegido, entre comillas, misión, ¿no? Yo tengo una misión y yo soy superior al resto de la gente, que es la gente que me rechaza, ¿no? Ellos me rechazan porque forman parte de un sistema opresor, ¿no? Pero yo soy el que tengo la verdad. Entonces, ¿de qué manera esto, hilando con el primer capítulo de los Lannister, de qué manera esto alimenta mi narcisismo? ¿No? Existe una necesidad ahí de autoprotección, de lo que llamaban, ¿no? Del self, ¿no? De la autoprotección del uno mismo. Además me parece precioso cuando se agradecen los unos a los otros y tal, y ahí el líder de este movimiento dice, pero yo no he hecho nada, no soy ni siquiera el primero, yo me dediqué a recopilar una serie de informaciones y ha llegado y tal. Pero se ve que era especialmente carismático y tal, y la gente vio pues como una especie de líder y le adjudicaron ese papel. Y es un tipo además que genera ternura, o sea, al final tú empiezas viendo el documental y dices, este tío cincuentón que vive con su madre, la madre, por favor, ese gran personaje, lo que somos las madres, por Dios. Amor incondicional. Sí, pero no, amor incondicional, pero ahí te lo dejo, ¿sabes? En plan, hay partes del documental que entrevistan al podcaster este y a la madre, los dos juntos. Entonces, a la madre cuando dice, ¿qué le pareció a usted cuando le dijo que iba a grabar podcast sobre el terraplanismo? Hombre, a ver, no sé, bueno, le apoyo, pero raro.
¿no? Es como esta cosa de, a ver, hijo mío, vamos a ver. Le faltó decir, nene, tú eres feliz. Sí, tal cual. Y además hay un momento que la madre se dirige a él y le pregunta, oye, ¿tenéis algún científico en el este? Y el hijo dice, no. Y la madre se le queda mirando como diciendo... Pues eso. ¿Vale? La madre es un personaje buenísimo, pero genera mucha ternura el que ver que es un tipo realmente entrañable, o sea, a nivel social, un tío entrañable, y que da esta sensación de estar muy aislado. Entonces genera esta empatía de... Él estaba muy aislado, o parece que estaba muy aislado, y ahora forma parte de esto donde es un gurú realmente, ¿no? Y además donde se ha encontrado con una señora pelirroja, exuberante, estupendísima, súper inteligente, súper guapísima, que también está en el mismo rollo, y este hombre parece estar pensando todo el documental... ¿Cómo voy a salirme yo de esto? Claro, de que en otro ámbito yo estaría grabando podcast con esta señora tan estupenda. Claro, ¿no? claro. Entonces, realmente es hasta qué punto alimenta el narcisismo y perpetúa también eso, ¿no? Y es un tipo que realmente cae bien, ¿no? A mí me resultó majete. Tiene sus rarezas, tiene sus ideas y tal, pero luego en lo personal yo estoy convencido de que efectivamente que es un tío majo. Sí, tiene pinta de ser... Te tomarías unas cañas con él. Sí. No hablarías sobre el terrasferismo, pero te tomarías unas cañas con él. Oye, yo durante toda mi carrera, gran parte de mis amigos eran de un signo político absolutamente contrario a los míos, y yo sabía que si quería tener vida social tenía que evitar ciertos temas. Tal cual. Bueno, vamos a avanzar un poco más, porque si con el tema de los terraplanistas hemos llegado a ver pues que en un momento dado somos capaces de creer casi cualquier cosa con tal de sentirnos parte de una comunidad, o en un momento dado cómo pueden funcionar de forma orgánica estas aglutinaciones de personas en torno a una idea, ¿no? Que de repente coinciden más o menos en una idea, en un planteamiento, y luego en base a esa excusa pues hacer pues esos congresos, ese artesano que hacía esos relojes que me parecen maravillosos, que yo quiero uno. Bonito. Son súper bonitos, ¿no? Sí, no, a mí me encantó. Yo lo estuve buscando por internet, ¿verdad? De decir, ay, a ver, yo quiero uno de esos, o sea, para ponerlo no sé, en la consulta o en casa, porque es bonito, ¿no? O sea, es algo como muy, yo qué sé, sería como colgarte una foto del monstruo del lago Ness, que tal sabes cual. qué tal, ¿no? Sí, no, pero esas esferas con cúpula, esas semiesferas maravillosas, la cúpula y debajo el mapa mundi aplastado ahí como una galleta. Uy, me parece maravilloso, súper bonito, sí. ¿No? Pues en torno a esa gente, en torno a esa idea, puede crecer una comunidad, ¿no? Vamos a dar un salto más y nos vamos a ir al documental de Tony Robbins, ¿vale? De Yo no soy tu gurú. Tony Robbins es, por mucho que el título del documental diga lo contrario, un gurú del crecimiento y asesoría personal, el coaching y el emprendedurismo que ahora mismo está tan de moda. Posiblemente Tony Robbins es el más famoso de Occidente, aunque en España no sea demasiado conocido por la gente de a pie. Yo personalmente lo conocí a raíz del documental. Pero entre las personas que han pasado por su asesoría personal se encuentran pues la fallecida princesa Diana de Gales, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, que es expresidente de... era un URSS, ¿no? URSS, sí, aún era la antigua Unión Soviética. Bill Clinton, Margaret Thatcher, que fue presidenta primera ministra británica, o François Mitterrand, que fue presidente de Francia. Ha escrito varios libros y editado varios cursos en torno al tema de maximizar el potencial personal, alcanzar tus sueños o ganar más dinero. Y el documental se pueden ver los entresijos de su seminario Despierta el poder interior, ¿no? Es algo así como una cita con el destino, creo que lo llaman. Una cita con el destino. En el que por el módico precio de $5.000 por persona pasa 6 días en un resort haciendo dinámicas de grupo y asistiendo a conferencias con la promesa de cambiar todo lo que está mal, ¿no? Como dato, la sala que vamos a ver en el documental cuenta con 2.500 sillas. Eso significa que si sabemos sumar y multiplicar más o menos a nivel de tercero de GB, de primaria, cada seminario recauda $12,5 millones. Muy ricos. Muy ricos. Y hace 2 al año.
Uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Hombre, a ver, ¿para qué quieres trabajar más? Quiero decir, vale, de ahí descuentas los gastos de hotel, los gastos de... A eso le quitas el IVA, tu autónomo y tal. Tu autónomo, lo que les pagarás a tus minions, que no sé si les pagará mucho, pero ya te digo yo que piscinas infinitas en sus casas tampoco deben tener. Seguro que no. Y seguro que te quedas con un buen pellizco. ¿Para qué trabajar más? Hombre. Yo también trabajaría, yo diría, yo me abro consulta 2 semanas al año. Claro. Y el resto del tiempo estoy en mi casa meditando. Claro. Delante de esa piscina. Bueno, es que, por favor, tenéis que ver el documental, la casa de esta persona. O sea, te sientas en esa piscina y te sales del terraplanismo de forma automática porque es que te ves tu espalda, ¿sabes? O sea, es tan infinita que te ves tu espalda. Tal cual. Yo, vamos, en ese jardín con esa piscina frente al mar, a mí me pones detrás Black Sabbath o Sepultura y yo me relajo. La calma, la paz. Alcanzas la paz donde, o sea, pase lo que pase. Bueno. En diciembre pasado, para que veas lo difícil que es llegar hasta ese punto, en diciembre pasado en Elche hicimos un congreso sobre crianza desde la Asociación de Comerciantes, en el que trajimos al psicólogo Alberto Soler, al dietista y nutricionista Julio Basulto, a la periodista y creadora de la red Madresfera Mónica de la Fuente y a la médico pediatra Lucía Galán, o sea, ahora mismo primeras espadas de lo que es la divulgación científica en España. Nos costó sudores y lágrimas vender 150 entradas a 20 euros, ¿vale? Fue dificilísimo. La gente decía que eso era carísimo, que encima con lo que se pagó que hubiera publicidad y tal. O sea, un evento de este tipo cuesta muchísimo de hacer y cuesta muchísimo de llenar. Pues este tipo te llena 2.500 sillas a 5.000 euros o dólares por cabeza y estoy seguro de que hay gente que se queda en la calle. Sí, tienen. Estoy convencido. De hecho, yo he estado un poquito investigando en su web y el próximo evento para el que venden entradas es en Miami, creo que en noviembre o en diciembre de 2020. Fíjate. O sea que este año ya ni lo ofertan, lo deben tener llenísimo. Y después del documental de Netflix, ya ni te cuento. O sea, ya seguro que si nos metemos ahora otra vez, ya salen para 2025 las entradas. Pero es que me llama mucho la atención porque en este seminario en el cual vas a cambiar tu vida, uno de los primeros testimonios que sale es de una chica de 16 años que quiere bajar de peso. Y la chica es ultramona, o sea, cógete el canon de belleza occidental y es que lo cumple a la perfección y resulta que esta chica tiene problemas con su dieta. Luego se va a ver que hay mucho más que rascar en ese tema, pero su principal problema, el tema por el cual se gasta no $5.000, sino 10.000 porque va con su madre, ¿vale? Es el tema de que quiero hacer dieta. ¿No? Entonces me llama mucho la atención. También hay que entender que estamos hablando de California, de la zona de los ultra ricos de Estados Unidos, ¿vale? Entonces ahí es lo de los memes de cosas de gente blanca. Tal cual. O sea, no sé. Se les va la cabeza por chorradas absolutamente superfluas, ¿no? Muy superfluas. Pero bueno, si tienes el dinero y te lo puedes gastar, bienvenido al capitalismo, ¿no? Sí. Bueno, también es cierto que esta era la chica que su madre también anteriormente había ido a otro seminario de Tony Robbins, sí, creo. Posiblemente. Es decir, la que su final... padre tiene contacto con drogas y resulta que no la ha querido, que no se hablan y no Además, sé esto qué. Es un buen ejemplo de cómo es el sistema de esta persona. Es decir, tú estás en una sala con 2.500 personas y eliges a una de esas 2.500 y esa persona te dice, bueno, yo he venido porque quiero mejorar mi dieta. Y entonces él te dice, vale, bullshit. ¿Qué tal te llevas con tu padre? Sí. Es cómo llegas a esa... ¿Cómo llegas a esa? Claro, el resto es tan efectista que el resto de gente se queda maravillada, a pesar de que el resto de gente sabe, porque ellos también lo han pasado, que previamente al gran evento te entrevistan una serie de lo que yo llamo los Minions, los Umpalumpas de Tony Robbins, del crecimiento personal, te hacen rellenar un formulario en el que te preguntan pues desde tus relaciones familiares hasta cuál consideras tu principal problema, si has tenido intentos suicidas, en fin. Entonces, de eso hay una reunión previa, que es una reunión de trabajo entre Tony Robbins y los Minions, donde a cada uno le preguntan, a ver, tú, ¿qué es lo más interesante que tienes? ¿Tú tienes alguna ruptura de pareja? ¿Tú tienes algún tal? Vale, fantástico, déjame la ficha, me la leo. Entonces,
Tony Robbins, cuando va a tal persona a preguntarle por qué estás aquí, ya se sabe toda su vida, ¿no? Y aún así no deja de ser súper efectista oh, Dios mío, lo que pasa es que tenía problemas con su padre. Hola, ¿qué tal? O sea, psicoterapia nivel... ¿Cómo lo has sabido? Pues porque me lo has dado tú toda la información. Porque me lo has dado todo escrito, ¿sabes? Está todo escrito. Como psicoterapia a nivel primero de infantil, ¿sabes? Y aún así eso alimenta es la necesidad de la creencia, ¿no? Todos los demás se quedan maravillados a pesar de que ellos mismos saben que la chica se lo ha dado por escrito. Sí. ¿No? Pero aún así es, oh, Dios mío, qué talentoso. No soy tu gurú. ¿Cómo que no eres mi gurú? Campeón. ¿Cómo que no eres mi gurú? Vamos a ver, para los que no lo hayáis visto, este tipo es el macho alfa. Pero, o sea en una reunión de machos alfas, él sería el macho alfa. Sí. Dwayne Johnson se retiraría. Diría, yo soy la roca, pero hasta luego, Tony Robbins, ¿sabes? No puedo competir contigo. ¿No? Entonces, este tipo enorme... Es enorme, con una mandíbula como de aquí a Mallorca. Totalmente, con una mandíbula cuadrada, ¿vale? Con esa voz profunda, medio rota, medio tal, que además es... parte de su método consiste en ser como muy chabacano. ¿No? Él dice muchas palabrotas porque dice que así rompe las defensas de la gente, se baja efectivamente al nivel de un lenguaje de la calle, rompes cualquier tipo de etiqueta y a partir de ahí tú ya has roto una serie de defensas, porque muchas veces hablamos de forma muy impostada como método de barrera, ¿no? Como método de defensa. Y de repente él es el primero que manda a todo el mundo a tomar por culo. Y a partir de ahí ya funciona. Puto dinero, digo, dime tu puto problema. Exacto. ¿Vale? Un poco ese rollo. Ese punto de cuando el día de los suicidas, ¿no? Ostras, a mí eso desde el punto de vista profesional, además, a mí me tocó muy hondo eso de decir, Dios mío, qué temeridad. Qué temeridad. Ahora en España está empezando a haber una cierta conciencia a nivel institucional sanitario, digamos, de las campañas de prevención del suicidio. Entiendo que en Estados Unidos eso será mucho más grande y se habrá hecho mucho antes, ¿no? Hombre, porque aquí la verdad es que hemos tardado mucho. La serie de Por 13 razones, ¿vale? Que está basada en el libro, en un momento dado, como ha habido un suicidio, están como en una campaña de prevención con el suicidio y ponen carteles de si tienes pensamientos suicidas, hazlo saber y tal. Claro, entonces a mí me llama la atención el que esta persona, si tuviera un mínimo de conciencia del tema o de responsabilidad... además, él dice en un momento, bueno, aquí por estadística, si hay 2.500 personas... Tiene que haber entre 12 y 13 suicidas. Tiene que haber entre 12 y 13 suicidas que hayan intentado hacerlo o pensado seriamente en ello en la última semana. Es decir, eso es gente de altísimo riesgo suicida. Sí. Entonces, no se le ocurre en ningún momento decir a sus minions, bueno, a estos, traédmelos... Hacemos y de manera individual yo hablo con ellos, o de manera individual yo les digo, mira, busca ayuda, si quieres perpetuar tu negocio, y dices, mira, yo conozco a un psicólogo, conozco a un psiquiatra, ¿qué tal? De forma privada y tal. Pero no, lo vas a utilizar. Que eso, o sea, es un problema sanitario, o sea, el suicidio es realmente un problema de salud pública. Y él lo utiliza para delante de todo el mundo hacer un espectáculo, que es lo que hacen las dos ocasiones que se ven. La primera, que a mí se me rompió el alma, ¿no? Con el chaval chaval. A mí se me rompía el alma con ese chico. Yo decía, por favor, que pare ya esta persona de utilizar esto comercialmente, ¿no? Y luego con la chica, que es un tema que hablaremos porque es un temazo. Pero además une, porque es una... va de secta en secta en un momento dado. Por eso digo que lo hablaremos, pues es un temazo. Pero eso me demuestra, por lo menos a mí me demostró que esta persona realmente su afán no es ayudar. No. Porque si tu afán es ayudar, no expones a alguien así. ¿No? Si tu afán es ayudar, le coges y le dices, mira, busca ayuda individualmente porque la necesitas, ¿no? Esto es un programa de crecimiento personal, pero tú estás en otro punto, tú necesitas otra cosa ahora. Que además, con mis tarifas, por ejemplo, si tú has pagado $5.000 para estar ahí, eso son 100 sesiones. Totalmente. ¿Vale? O sea, son 100 sesiones individuales. Ya como terapeuta ya hay que ser muy torpe. Hay que ser malo. En 100 sesiones, que podrían ser perfectamente una diaria, en 3 meses... No lograr nada en absoluto. No lograr nada, ¿vale? Pues sí. En 6 días. No, en 6 días no, porque en un momento dado la intervención individual en un momento dado ha sido, ¿cuánto? ¿1 hora? Tirando por lo alto. Vale. El tema es ese, ¿no? Que hace esa extracción al azar sin tener ningún tipo de información más y le dice, ¡pum! Tú, aquí.
Sí. ¿no? Lo del Día de los Suicidios, las banderas rojas, como lo llama él, sí. Es muy llamativo. Es muy llamativo. Y vamos a utilizar esto para dar un espectáculo de calidad. Porque eso al final es, entre otras cosas, un espectáculo. Pero luego, además... yo pensaba cuando me enfrenté a este documental, yo pensaba que era algo así rollo crítica y tal, y creo que lo hace la propia productora de Tony Robbins. Yo no lo sabía, que lo hace su propia productora, pero vamos, en todo momento se ensalza su figura, lo empático que es, el afán que tiene de ayudar, ¿no? Casi le pintan como una especie de, yo qué sé, como una ONG. Pero además ese punto súper humilde, ¿no? Yo no soy tu gurú, yo lo hago por vosotros. Claro. Esto es un talento natural que desde pequeñito, y que no podía faltar esa historia de infancia, ¿vale? Desde pequeñito mi padre a mí me fastidiaba, no, la madre, creo que era la madre la que le pegaba y lo tenía ahí subyugado, y luego él supo salir y entonces por eso entiende también a las personas, pero yo es que tengo una serie de dones que os los tengo que dar a cambio de tu dinero. De todas formas, digamos, ese concepto de uno mismo, de como yo he sufrido tanto, ahora yo tengo autoridad moral y capacidad emocional para sanar tus males, ¿no? Bueno, bien, gracias por decirme que no eres mi gurú, pero claro, eso es un poco la definición de un gurú, y también algo que cuando yo hice un curso de psicoanálisis con Hugo Bleichmark, él hablaba del narcisismo por déficit de narcisización. Fantástico. Es fantástico porque sobre todo yo pasé muchos años sin saber decirlo, salvo en argentino. Intenta decirlo en argentino. Narcisismo por déficit de narcisización es mucho más fácil. Claro, son todo eses. Claro, son todo eses. Entonces, claro, como yo de pequeño, mis padres, mis figuras de apego no me narcisizaron adecuadamente, pues yo le has dado la vuelta al marcador, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos de Tyrion Lannister. Sí, sí. Y este tipo es un narcisista de libro, o sea, se encanta esas imágenes del mismo frente al mar meditando, ¿no? Pero ahí además es que poniendo es posturitas. Súper impostado. Hay una imagen de él meditando en medio de la escalera plantado. Sí. Haces? Además con su móvil, que es como que le va marcando los tiempos o la música y tal. De repente lo ves que está haciendo no sé qué historia en medio de una escalera de caracol como infinita también. En su casa todo es infinito, ¿vale? Su mandíbula, sus bíceps, todo es infinito, ¿no? Por eso tiene tanto que dar, porque es que no se acaba nunca. Y está en medio de la escalera en pantaloncillos cortos. ¿Vale? Cosas de gente blanca. Y haciendo como una especie de meditación en medio de la escalera. ¿Qué hace plantado? Sí, no es el documental es un publireportaje, pero es un publireportaje que si se ve con mirada crítica es realmente muy interesante. Es maravilloso. Y luego, para mí, el momento álgido del documental, que igual te parece una chorrada, pero el momento álgido para mí es el deja a tu novio en directo delante de 2.500 personas. O sea, yo veía eso y decía, no doy crédito a lo que estoy viendo. A mí es que me parecen de cosas de una irresponsabilidad máxima. O sea, rollo de no tienes ni idea de tu vida, por mucho que lo hayas leído en un papel que te lo haya dado de forma voluntaria, rollo de lo que tienes que hacer es esto. Y claro, esta pobre señora, que de repente es el centro de todas las miradas, de que todo el mundo tiene una expectativa altísima y además ha sido mamporreada durante varios días y durante toda la sesión de hoy para que estés como muy arriba, que esto es una técnica. No es casual que al principio de la sesión haya música de discoteca, que además tú hayas tenido, eso empieza a las 10, pero tú a las 6 ya has tenido reunión con tu grupo, has hecho tus comentarios, has reflexionado, le has contado a todo tu grupo qué es lo que has hecho la noche anterior, qué dinámica estás llevando en este seminario y tal. De repente te eligen a ti. O sea, tú ya eres la elegida, tú tienes tu momentito de gloria. Y de repente el gurú, ese tío súper carismático, te dice que esto que de tanto se nos acusa a los psicólogos, hace un señalamiento brutal. Tu problema es este. Y entonces tú te quedas como súper rendida porque efectivamente no recuerdas que no te ha leído la mente. Es que lo has ido ventilando durante las últimas 86 horas, ¿vale? Ese problema. En un momento dado te hace un señalamiento como súper brutal, te dice 2 o 3 cosas, te da una instrucción y todo el mundo te mira expectante para que hagas lo que ha dicho tu gurú. ¿Cómo te vas a negar? Es imposible. Claro.
Esto también tiene mucho que ver, es algo interesante dentro de la psicología social, ¿no? Tiene que ver con el aislamiento también. Es decir, están en un retiro de 6 o 7 días en el que van de menos a más y en el que solo están ellos hablando de sus problemas con esta persona que les da soluciones mágicas, milagrosas e inmediatas, ¿no? Y con una dinámica que se basa exclusivamente en eso. Y a mí me recuerda esto a... En Orange is the New Black, esa gran serie, hay un capítulo, no sé si has visto el capítulo de la gallina. A mí el capítulo de la gallina me parece brutal, incluso aunque no veas la serie, ¿no? Entonces, esto consiste en que en la cárcel, ¿no? En una cárcel de mujeres, Orange is the New Black, se corre un poco el rumor o la leyenda de que dentro de la cárcel hay una gallina. Entonces, todo se empieza a dividir entre las que creen que existe la gallina, las que creen que no existe la gallina, las que aseguran haber escuchado a otra interna, una presa que ya se fue en libertad, que ella vio la gallina. Entonces, hay un capítulo en el que la protagonista principal ve a la gallina. Y entonces, el capítulo es delirante total, en que toda su vida de repente se centra en el tema de la gallina. Entonces la llama por teléfono su novio, su padre, lo que sea, y de repente ve pasar la gallina por el patio y tira el teléfono y se va detrás de ella, ¿no? Entonces es como algo que parece aparentemente irrelevante, en condiciones de aislamiento, se convierte en el centro de tu vida. Exacto. ¿No? Y ese es un poco el funcionamiento. ¿Por qué casi todas las organizaciones de este tipo o las sectas hacen retiros, hacen aislamientos en los que no va tu familia, en los que... Porque saben que existe esa focalización, tu cerebro se focaliza en lo que considera que en ese momento es lo más importante, y cuando pierdes el marco de referencia, pierdes las prioridades totalmente y te conviertes pues un poco en alguien que va con la masa, ¿no? Exacto, en alguien que va con el grupo. Además, a mí me comentaban precisamente, era psicología social, no recuerdo en qué asignatura, que se han hecho experimentos del tipo de tener a toda una clase, a todo un grupo conchavado menos a uno, de decir, bueno, yo os voy a poner aquí unos colores y me vais a decir que son todos el color que os voy a decir, menos el número 4 que vais a decir todos que es naranja, y a lo mejor es rojo, ¿vale? Pero todos vais a decir que es naranja. Y al final se ha visto que cuando se mete a este sujeto de experimento y todos empiezan a decir el verde, luego el amarillo, luego es el azul, y todos dicen naranja, y tú estás viendo rojo. Pero te das cuenta de que todo el mundo está diciendo naranja. Tu percepción cambia y acabas admitiendo que a lo mejor estás equivocado. Que un poco es también lo que ocurrió en Twitter con el famoso vestido azul y negro o dorado y marrón y tal, ¿no? Sí. Llega un momento en que... la percepción de según qué cosas depende mucho de tu estado. Claro. ¿no? Y como somos seres sociales y tenemos ese chip instalado en el cerebro, espero que no nos oiga nadie que con algún tipo de delirio en marcha y diga, hostia, que tenemos, me lo ha dicho un psicólogo, que de verdad hay un chip en el cerebro. No. Metafóricamente hablando. Y te lo estoy diciendo a ti y tú sabes quién eres. Eso también es broma. Es que hay que decirlo todo, hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo, sí. La cuestión es que una serie de mecanismos funcionan porque estamos preparados para ello, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, todo ese fabuloso mundo de las ilusiones ópticas que hackean de alguna manera nuestros sistemas perceptivos, que me parece maravilloso, ¿no? El darme cuenta cuáles son mis limitaciones. Yo tengo una amiga que es bióloga que dice, es que el cerebro comete errores. De ahí las percepciones, las ilusiones ópticas y tal. Yo digo, no, el cerebro no comete errores. Lo que pasa es que funciona así. Claro. Y tú estás forzando los límites. Claro. Que tú cojas un coche y lo hagas volar no significa que el coche esté roto. Es que no está preparado para eso. Claro. Has intentado hacer una cosa para la cual no está preparada. Y en un momento dado, ser objetivo cuando en una clase de 100 personas, en un grupo de 100 personas, te están diciendo que eso es naranja, pero tú lo estás viendo rojo y alteres tu percepción, no es que tu cerebro esté roto, es que tu cerebro funciona así. Bueno, porque nuestro cerebro nos devuelve aquellas sensaciones, o sea, el procesamiento, como hablamos en el anterior capítulo, el procesamiento sensorial es solo una parte del proceso, ¿no? Es decir, nosotros no vemos las cosas tal cual son. Exacto. Vemos las cosas tal cual necesitamos verlas para
poder sobrevivir. Exacto. Entonces, probablemente en ese experimento de psicología social, el cerebro lo que interpreta es, bueno, yo estoy viendo aquí una lámina que claramente es de color rojo, pero ¿qué importancia tiene verla roja o qué importancia tiene seguir al grupo? Exacto. ¿no? Pues lo importante es seguir al grupo. La supervivencia me dice que independientemente del color es importante seguir con esta gente. Con esta gente. Entonces yo estoy percibiendo algo rojo, pero ¿qué más da? Tú di que es naranja. Ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo importante es seguir formando parte de esta gente, no ser el único excluido. Exacto. Pues somos, es decir, una especie animal social. Entonces, el grupo social garantiza la supervivencia. Exacto. Bueno, hay otro de los elementos que ya vamos subiendo un poquito en intensidad en el de Tony Robbins, que es el testimonio de la chica suicida, pero en concreto una chica que tiene un pasado muy particular, y es que esta joven formó parte desde niña de una secta, pienso que fuera de toda duda una secta destructiva, además basada en el sexo, que creo que se llama Los Hijos de Dios. Los Niños de Dios. O Los Niños de Dios, que básicamente lo que buscaba era la depravación sexual más profunda de los dirigentes, ¿no? A ver, Los Niños de Dios es una secta de base cristiana, ¿vale? Es decir, ellos utilizan la Biblia, pues siguen existiendo. Utilizan la Biblia, una reinterpretación de la Biblia que hizo su líder o su gurú, que era un tal David Berg, me parece. Entonces, bueno, ellos hablaban de que el sexo es una manera de expresar amor hacia Dios. Entonces, la manera que tenían de captar fieles era lo que ellos llamaban ellos hablaban de la metáfora del pescador, ¿no? Que tanto sale en la Biblia. Entonces, hablaban ellos de una cosa que se llamaba el flirty fishing o algo así, que es algo así como el pescar ligando. Sí, algo así. Algo así, ¿no? Entonces, lo que hacían era utilizar fundamentalmente mujeres de la secta para insinuarse sexualmente y mantener relaciones sexuales con gente para atraerles hacia la secta. Ellos vivían en comunas y demás. Y parte de los rituales de la religión pues consistían en prácticas sexuales que a menudo involucraban a niños desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Incluso desde los 3 años. Entonces, esta chica que sale en el documental pues viene de ahí, ¿no? Ella cuenta que ha venido además habla de una manera muy abierta, que ha sufrido agresiones sexuales desde muy pequeña, que finalmente logró escapar, y bueno, pues ella es un perfil, es uno de esos perfiles vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se resalta mucho qué valiente has sido de haberte ido de aquí. Sí, efectivamente, has sido muy valiente. Pero esta chica viene de una historia de trauma muy potente durante los años más importantes de su vida en cuanto a desarrollo, ¿no? Entonces esta chica va a buscar una protección porque en el fondo probablemente, y por tal como se expresa lo parece, que es una persona totalmente desvalida a nivel emocional, ¿no? Sí, sí. No, le han enseñado que lo que tiene que hacer para sobrevivir es la sumisión, es el ser una víctima. Entonces busca ese tipo de protección, ¿no? para evitar volver a sentirse victimizada. Entonces, el Tony Robbins básicamente llega y le dice, bueno, tú por tu experiencia puedes ayudar mucho y tú eres muy valiosa y no sé qué y no sé cuánto, y yo te recluto, ¿vale? Como trabajadora vas a trabajar para mí, ¿no? Y entonces es como... Porque tú eres amor... Claro. Y tienes mucho amor para dar, necesitas un grupo de gente que te cuide y entonces asigna a 3 padrinos, me parece maravilloso. El tema de repente te acabo de dar una misión, ¿no? Una familia, una misión en el mundo, algo más importante que tú misma para seguir viviendo, ¿no? Porque obviamente además esta chica estaba sola en el mundo, es decir, sus padres fueron los que la metieron en la secta, ya se metió por sus padres. Sí, sí. Entonces esta chica no tenía familia y de repente te encuentras con un padre, ¿no? Además los perfiles, ¿verdad? Sí, de los padrinos que le ponen es un señor que perfectamente señor podría ser su padre, una señora un poquito más joven pero también de mediana edad, ¿no? ¿Era una señora? No, era el rasta y el friki, ¿no? Es verdad, sí. No, me lo estoy confundiendo con la señora esa. No, pero son además 3 hombres. 3 hombres, ¿no? sí, es verdad. Fíjate. Es verdad. Entonces, esta se siente inmediatamente acogida, yo ya tengo una familia y tal, ¿no? Esto me recordaba un poco a otra serie también, que también tiene que ver con sectas, tal cual, que es Unbreakable.
que es la de Kimmy Smith. La de Kimmy Smith, un seriote. O sea, es oro. Un seriote de la comedia absurda, divertidísima, ¿no? Pero el planteamiento básicamente son tres mujeres, no, cuatro mujeres. ¿Cuatro mujeres? 3 de ellas que cuando son adolescentes, la otra era mayor. Era la que estaba limpiando. Que era la que estaba limpiando. Son secuestradas por un gurú, que es John Hamm, el de Mad Men, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues son secuestradas por este tipo que les mete en un búnker y les convence de que alrededor todo está destruido porque ha sido el apocalipsis y solo se han salvado ellas. Sí, sí. Entonces ahí las tiene metidas desde los 15 hasta los 30 años. Sí, sí. Básicamente, que son pues una que es Kimmy Smith, 2 que son hiperingenuas, ¿no? Como que todo es muy happy, muy guay. Otra que es una convencida absoluta, devota del movimiento. Y otra que es una señora hispana que no habla inglés, que estaba limpiando por ahí, este señor la secuestró, ¿no? Claro. Entonces, años después llegan los SWAT y las rescatan. Y entonces ellos abren el búnker y ellas ven que no había venido el apocalipsis, claro, ¿no? Y en una de estas pues se las llevan a entrevistarlas, ha estado a Nueva York. Las mujeres topo, ¿no? Y se las llevan a entrevistarlas a un programa y la Kimmy esta decide quedarse en Nueva York y es un poco las peripecias de esta chica que se ha pasado los últimos 15 años de su vida metida en un búnker. Que es una adolescente. ¿no? Y que es una adolescente funcionalmente viviendo en una ciudad como Nueva York, ¿no? Pero a lo que yo iba con esto es que hay una escena de la película en que, bueno, esta que es una absoluta conversa y que sigue adorando al gurú y se mete en otra secta. Se mete en otra secta. Y entonces Kimmy la coge y dice, pero tú no tienes por qué seguir a nadie, tú eres una mujer fuerte, tú puedes hacerlo todo tú misma. Y entonces la otra dice, oh sí, yo puedo hacerlo todo yo misma, y monta una secta. Es maravilloso. Entonces es un poco el ejemplo absurdo y sarcástico, ¿no? Digamos, del tipo de persona que a lo mejor sí se queda enganchada en sectas porque tiene esa necesidad emocional porque es como se ha criado. Exacto, sí. ¿No? Y eso es otra serie que no hemos querido meter aquí pues porque es demasiado absurda como para... Pero esa sí que sería una frivolidad. Es una frivolidad total y además es muy divertida. Muy divertida, muy subversiva con todo el tema sectas y tal, pero hay que verla. Se mete con todo. Esa serie practica la ofensa inclusiva. Sí. Dice... Hay tortazos para todos. Tortazos para todo no se salva nadie. ¿Vale? Bueno, el tema está en eso. Al final, esta chica es captada, ¿no? Porque además a nivel marketing es brutal, me parece brutal. Le da esta misión de vida, ¿no? O sea, ahora tu deber divino, de alguna manera, es servir de ejemplo a otras personas y tal. Y esta chica es la que había vendido, ¿no? Todo lo que tenía. Todo y tal. Luego resulta que hay por ahí un magnate de no sé qué que le hace una donación, no sé si de $100,000 y tal, para ti, ¿no? Sí. O sea, entonces es ese punto de karma, el universo de repente se va a confabular para que todo ese sufrimiento se te vea recompensado. Y eso, en un momento dado, es peligroso. Bueno, ahí está un poco. Yo pienso que daría un paso más en este sistema de creencias y en los terraplanistas todo ese sistema de creencias va en torno a pues una idea más o menos absurda. Ahora tenemos una nueva religión que sería el capitalismo, esa promesa de que económicamente tú puedes renovarte, puedes crecer personalmente, que yo pienso que también se nos está yendo un poquito de las manos todo el tema del crecimiento personal. Tú mismo como tu propio producto, el personal branding, ¿no? Que hablan, pues el personal branding también se puede convertir en una religión. Y basado también en una serie de dogmas es muy gracioso, yo tengo una taza que pone en inglés algo así como persigue tus sueños porque el universo abrirá puertas para que se realicen, lo cual es una absurdez gigantesca, ¿no? O sea, no existe un orden universal que recompense a los verdaderos creyentes a seguir a la gente que es fiel a sí misma. Claro. O sea, cuidado, que yo creo que estamos vendiendo aquí una serie de tonterías como gigantes. Hay ideas y sueños fabulosos que no van a llegar nunca jamás a ningún tipo. Eso díselo a la gente de Siria que siga sus sueños, a ver qué te dicen, ¿vale? O sea, cuidado, que igual es que el mundo es mucho más feo y cruel de lo que nos pensamos en este primer mundo de Mr. Wonderful, ¿no? Entonces, cuidadín, ¿vale? Este sería esa agrupación en torno a ese crecimiento personal, el emprendedurismo, que además se está exportando, ¿vale? Estamos teniendo ese mismo modelo de Tony Robbins, yo eso lo he visto,
¿vale? Yo lo he vivido, yo he acudido personalmente a una actividad de estas de emprendedurismo salvaje y crecimiento personal ilimitado, en el cual se repiten esas estrategias, el ser DJ, entrar a una sala rellena de gente que además son todo creyentes convencidos, si no todos, la inmensa mayoría, y entonces tú te metes dentro del grupo con una música a tope, con un DJ, con gente del staff saludándote, dándote abrazos, buenos días, no te conozco, pero ven a mis brazos y tal, he hecho que esos 5 y tal, y en un ambiente como muy de discoteca y mensajes ultrapositivos proyectados en las paredes, de repente tú llegas, hay una gente que te va subiendo el ánimo, ¿no? Los que yo llamo los mamporreros, ¿vale? Claro, tal cual. Y cuando ya todo el mundo está muy arriba, llega ese gurú y te empieza a lanzar una serie de mensajes que cuadran muchísimo con tus expectativas, que te regala el oído y te lo comes todo con patatas porque es tú puedes, con estos 2 o 3 secretos que nadie más sabe, vas a ser capaz de reinventarte y alcanzar tus límites y superarlos y duplicarlos. Bueno, nadie más, salvo las no sé cuántas mil personas que vienen pagándome entradas para ver mis eventos. Exacto. Pero bueno, no pasa nada. O sea, sois una sociedad secreta de elegidos. Los elegidos, ¿no? Claro, porque a lo mejor es lo que dices tú, ¿no? A lo mejor no queremos ver no queremos ver la incertidumbre. La incertidumbre es algo que al cerebro le gusta muy poco. No. Y que a nosotros, a nivel humano, ¿no? Nos gusta poco. Entonces, ¿qué pasaría si este tipo, que supuestamente es experto en emprendedurismo, como se diga, o en marketing en empresas, cogiera tu proyecto empresarial? A lo mejor te diría, mira, chaval, de verdad, ojalá te pudiera decir otra cosa, pero este proyecto es un mojón. Esto no va a salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque donde tú piensas poner tu proyecto no hay mercado. Porque necesitas una inversión de capital de no sé cuánto, que luego vas a tener no sé cuánto tiempo que trabajar solo para recuperarla y te vas a hundir. Es decir, eso a nadie le gusta oírlo. Entonces es mucho mejor decir, no te preocupes, tú vas a poder vender caracoles en el desierto del Gobi. Claro. No hay ningún problema, solo tienes que creer en ti. Exacto. Entonces sales de ahí venido arriba. Claro. Y dices, bueno, por una parte bien porque la actitud es importante, pero la actitud no lo es todo. Y eso yo creo que es un poco la falacia, ¿no? de este siglo y de esta sociedad, la falacia del Mr. Wonderful, ¿no? Sí. La actitud es importante, desde luego, pero si tú tienes un plan de negocio, un proyecto de negocio que necesariamente no va a funcionar, las circunstancias están ahí y no va a funcionar, por muy, muy buena actitud que tú tengas, ¿no? Exacto. Si tú tienes un problema en la vida que es irresoluble, a lo mejor tienes que pasar por el duelo, por la pena, por el estado emocional que sea, y no vas a estar siempre bien. Y a lo mejor las cosas no pasan por algo, que eso es otra frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Si todo pasa por algo, pues mira, no todo pasa por algo. Pero una vez que te pasa una cosa, tú puedes dirigir. Exacto, cómo respondes, pues ¿no? Puedes adaptarte a esa situación de una manera constructiva para ti mismo y dándote herramientas para en el futuro enfrentarte a otras situaciones desagradables, o te puedes quedar anclado ahí. Exacto. Pero no es que eso haya pasado para que tú crezcas a nivel personal. No. O sea, el universo no es tan listo. El universo no es tan listo, ¿no? Y la naturaleza no funciona así. Es decir, si se muere tu ser querido de una infección es porque a nivel estrictamente biológico la bacteria o el virus ha sido más fuerte que tu ser querido. Exacto. Y ya está. Y no es que haya pasado para que tú, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ante problemas de ese tipo, ante dolores psíquicos de primer orden, pues viene una persona que te dice, no te preocupes, tú tienes la respuesta y yo te voy a ayudar a encontrarla. Y ahí es donde viene pues todo este tema, tanto de creencias más capitalistas como, bueno, iba a decir como de otro tipo, pero no, porque si ahora vamos a hablar de Wild Country, eso es absolutamente capitalismo en estado puro. Pero bueno. Absolutamente. Vamos a aprovechar y entonces ya sin más dilación vamos a esta tercera serie documental que es Wild Country. Es una serie que rescata una historia pues de los años 70, 80 y tal, que sucedió en la India y Estados Unidos. Es básicamente la historia de una secta de corte más o menos oriental, ¿vale? Con una inspiración zen de alguna manera, medio budista. Ahí yo creo que hay un batiburrillo así como muy de la New Age, ¿vale? Del contacto con el cosmos, ¿vale? Pero dándole la vuelta porque
el líder lo que hace es unificar los dos grandes mundos, la parte oriental y la parte occidental. ¿Por qué vamos a renunciar a la mitad del mercado? Claro. Y podemos hacernos con todo, ¿no? Esa parte oriental y espiritual y la parte más materialista. Vamos a unificarlo y vamos a tirar para adelante. Él tenía una colección de no sé cuántos Rolls Royce, de 30 Rolls Royce o cuántos dicen, no 50, sé. Llega a tener 50 Rolls Royce. Sale ahí con su Rolex de oro y diamantes saludando. Me llama mucho la atención que normalmente este tipo de perfiles van siempre con chofer y él no. Él conduce su Rolls Royce. Claro que sí, hombre. El Rolls Royce es mío. Porque todos sabemos que el coche, ya hablaremos de esto en otro momento, el coche es una un símbolo fálico. Es una prolongación de la entrepierna, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, la historia es totalmente rocambolesca. Es preciosa. O sea, es preciosa. Yo esto es algo que le recomiendo a todo el mundo ver. Es cierto que son 6 capítulos y que a lo mejor hay gente que dice que se puede hacer largo, porque son 6 horas de verdad merece mucho la pena. Porque además la mayor parte, el mecanismo del documental es que alternan imágenes de archivo grabadas por ellos mismos, o sea, la propia secta desde dentro se hacía documentales, ¿vale? Con entrevistas a los personajes, a las personas que salen en esas grabaciones y que siguen vivas, ¿no? Y bueno, básicamente la historia que cuenta es la del gurú este que se llama Bhagwan Sri Rajneesh, que luego se renombra como Osho, que no es una tienda de bragas. No. ¿Vale? Que bueno, podría serlo perfectamente. De color rosa. Tal cual. Entonces, de repente, esta persona que tiene ya una especie de comuna en la India decide que tiene que expandir el mercado. Exactamente. Entonces encuentra una finca agreste en medio de la nada, de las rocas, sí. en el condado de Huasco, en Oregón, y perteneciente a un municipio. Un municipio que se llama Antelope, ¿no? Es como salvaje total, es que es Wild Country, tal cual. Es total. Que es un sitio de 40 habitantes, 38 de los cuales por la tarde se ponen la mecedora en su porche y abrazando su rifle te dicen buenos buenas tardes con su té helado, ¿no? Entonces es un poco la idiosincrasia del pueblo. 40... Es lo del chiste de salga de mi propiedad, que soy el cartero, le avisé. Tal cual, o sea, ese es un poco ¿no? el background de todo esto. Entonces a ese pueblo empiezan a llegar un montón de gente vestidos con túnicas naranjas, ¿vale? Que son rojos, ¿no? Rosas, rojos y naranjas, un poco esa gama cromática, porque luego más adelante amplía la gama cromática, pero inicialmente son como rosa, rojo y naranja, ¿no? Colores cálidos de la tierra. Sí. Bueno, pues esta gente construye una mega estructura que quien no haya visto el documental no se puede ni imaginar. O sea, construyen hasta un lago, construyen en un terreno que es un terreno de roca, plantaciones, vegetación. Son autosostenibles. Sí. O sea, sí, en el documental tú te enfrentas al documental sabiendo que vas a ver una cosa pues de sectas y de yoguistas y de cosas así como todo muy, muy destrellado, todo muy salido de no sé, de cuento. Pero empiezan a contarte cómo en un momento dado una comunidad que surge de la nada hace de algo que no servía para nada, porque era una tierra que no servía para nada, que estaba agotada desde el punto de vista agrícola, ¿no? La sacan adelante, pero además desde un proyecto que si no hubiera estado mezclado por toda la porquería sectaria, me parece precioso, porque estás viendo imágenes de hombres y mujeres haciendo trabajos manuales, haciendo trabajos socialmente asignados a hombres, y de repente se ve una equiparación entre géneros perfecta. O sea, y eso dice mucho de la sociedad que hay fuera de esta comuna, ¿no? Lo que pasa es que luego se emborracha todo con un montón de porquería, efectivamente, pero llegas a empatizar mucho. Claro. A mí me interesa mucho en este documental, me interesa mucho el viaje psicológico que haces tú mismo como espectador. Es decir, los primeros capítulos, yo por ejemplo, los primeros capítulos está diciendo, joder, pues que me caen mejor los de dentro que los de fuera, ¿no? Es como los de dentro, total, ¿qué están haciendo? Pues están ahí construyéndose sus casas, que luego dices, vale, igual que puedo tener esclavos, puedo tener esclavas también, igualdad. Pero bueno, sí es cierto que todos colaboran de manera muy, muy alegre. Además hay un momento que lo dicen, de yo estaba ahí picando piedra con una sonrisa en los labios, ¿no?
Pero dices, bueno, ¿qué mal están haciendo? Claro. Están llegando aquí, están urbanizando esto, están devolviendo paraje natural, de manera que incluso vuelven especies, o sea, animales que se habían largado de ahí estaban volviendo y bueno, pues sí, están ahí, hacen sus cosas, sus meditaciones, orgías de 20 en 20, pero bueno, si es todo consensuado... Claro, entonces, y dices, en cambio los de fuera están diciendo, no me gustan, ¿por qué? Porque son diferentes, claro. Porque no creen en Dios, porque... Y dices, pero vamos a ver... Son viejos amargados, claro, o sea, es como, uniros si es mejor. ¿Cuál de los dos lados, digamos, es más enfermo, no? Es cierto que es lo que dices tú, ¿no? Luego el tema va emponzoñándose un poquito más. Empiezas a rascar, empiezas a ver... Básicamente esta gente... Lo que hace es, bueno, llega un punto que dicen, bueno, pero ¿por qué nosotros no podemos tener no ya voz en este pueblo, sino por qué no podemos tener el control de este pueblo si nosotros llegaron a ser en algún momento hasta 5.000 personas, si nosotros somos 5.000 y ellos son 40... Claro. ¿Por qué no podemos tener el control de este pueblo? El tema está en que quienes empiezan la lucha son los de fuera. Sí. El rollo de nosotros estamos aquí bien en nuestra parcela y tal, y eso desde fuera no se acaba de ver bien, y entonces empiezan a atacarles. Y entonces es cuando les dicen, sí, pues vamos a empezar a comprar propiedades en el pueblo. Y claro, es que los de dentro son más que los de fuera y empiezan a hacerse con el control. Bueno, y se sabemos censan todos para votar. Claro. Hasta el punto que, efectivamente, pues hay un alcalde Rajneesh del pueblo que deciden por votación popular cambiar el nombre de Antelope a Rajneeshpuram. Uy, que me parece... Y poner todos los nombres de las calles en hindú. Que es grandioso. Y hay un momento en el que, claro, los del pueblo empiezan a temer, y a nivel del condado empiezan a temer, que dicen, hostia, que se van a hacer estos con el control del condado, que eso es algo muy grande. Claro, entonces empiezan a buscarles las vueltas. Es y es precioso. Cierto que esto alimenta, es lo que se llama en psiquiatría la profecía autocumplida. Claro. ¿no? Ellos a sus fieles, fundamentalmente, a ver, es que no hemos hablado todavía del personaje... El personaje por antonomasia de la serie... No, la lideresa. Sheila. Sheila es inicialmente la secretaria personal de este gurú, que el gurú no habla. El gurú está ahí callado. Pero si se tira 4 años en un mutismo ahí... Sí, no, de hecho, 5 años vive allí. Yo creo que solo habla el último año. Sí. Y... ¡Qué bueno! Que cuando bueno. se pone a hablar es cuando maravilloso. Se pone a hablar, madre mía, sube el pan, ¿eh? En Rajneeshpuram sube el pan. Pero eso, no me acuerdo de dónde iba con lo de Sheila. No, que empieza a crecer y Sheila empieza a liderar todo un movimiento político súper beligerante, además. Sí, no, además muy, quiero decir, no muy agresivo. Sí, muy agresivo en unos términos... Muy desafiante con el poder establecido y muy confrontador, en plan de... Hombre, empieza el documental en ese primer capítulo y dice, a mí me acusaron de intentar asesinar a una persona... Y no saben de lo que hablan, porque si yo me lo hubiera propuesto de verdad, lo habría conseguido. Y dices tú, jolín, qué miedo. Sí, no, es un personaje muy siniestro, sí. muy siniestro, Sheila. Entonces, yo hablaba del tema de la profecía autocumplida, que es ellos están contando constantemente, oye, es que el exterior, ¿no? Que es esta cosa también tan de secta, ¿no? La gente del exterior va a venir contra nosotros, ¿no? Viene contra nosotros, por tanto nos tenemos que proteger y tal. Entonces... llega un momento que efectivamente eso es así. Claro. O sea, efectivamente, tenemos razón. El poder establecido en el condado se da cuenta de que, oye, que es que estos pueden llegar a las instituciones y entonces dicen, bueno, vamos a buscar a ver qué hay aquí. Y claro, buscan y encuentran. Encuentran porque los otros tienen, pero es verdad que inicialmente, al menos yo tengo esa sensación, no habían hecho tampoco mucho. Yo creo que hay una escalada de violencia absoluta. Y además se ve dentro de la propia organización, dentro de la propia junta directiva, digamos, hay una guerra de poder y también con los fieles hay una escalada de agresividad. Es decir, dentro de la propia secta, ¿no? Hay un momento en el que ellos se plantean, bueno, parece que estamos perdiendo poder, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener más gente. Claro. ¿Y cómo vamos a tener más gente? Nos vamos a ir de road trip por los estados colindantes buscando homeless. Entonces, vamos a traernos a todos los vagabundos de todos los estados de alrededor. Además, hay este momento que entrevistan a uno y dicen, no, pero aquí te conseguirás el amor y la paz personales. Te dicen, ¿pero me podré drogar? Dice, hombre, drogarte no, pero te damos cerveza. Y dice, vale, cojonudo, me voy. Es tal cual así. Sí. ¿No? Entonces, estos dicen, ¿una persona, un voto? Fantástico, nos hacen falta más personas. Claro, tal cual. Entonces, al final, les meten en la secta
¿no? Y les tienen ahí, pues sí, muchos de ellos se integran y meditan, no sé qué, no sé cuánto, pero otros, bueno, pues van ahí un poco a liarla. Entonces, los Rajneeshis se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es echarle aloperidol a la cerveza, que es un tratamiento antipsicótico, entonces les empiezan a efectivamente a drogar en la cerveza. Yo siempre me imaginaba y decía, bueno, tendrán barriles separados, ¿no? Esta es la cerveza... los de dentro y los de fuera. Esta es la cerveza de los homeless y esta es la cerveza nuestra. Por favor, a uno de los suyos, no cojas del vaso amarillo... De ahí eso no cojas. Hoy no nos ha salido muy bien. La cerveza del vaso amarillo, tú coge la del vaso rojo, mejor. Sí, pero es como muy fascinante ver cómo a pesar de todo lo que va saliendo, los personajes principales que salen, que tienen perfiles psicológicos muy diferentes entre ellos, como incluso a día de hoy muchos siguen justificando lo que sucedió, y algunos con interés puramente comercial, pero otros es que da la sensación de que se lo creen. Claro. ¿No? El personaje del abogado, espera que encuentre el nombre, se llama Philip Tolkes, que es Swami Premniren. Es que me parece maravilloso lo de los nombres. Lo de los nombres es grandioso porque además, fíjate, en muchas sectas, en la mayor parte de las sectas, se te da un nuevo nombre. Y eso tiene una finalidad también. O sea, hay un corte en tu vida. Tú eras Philip Tolkes antes. Ahora ya no eres esa persona, ahora ya eres Swami Premniren, que eres alguien importante en esta comunidad, pero tú eres Swami ya, ¿no? Sí. Y eso lo hacen casi todas las sectas más conocidas. Hombre, lo hacen los X-Men, no lo van a hacer una secta. Hombre. Por Dios, ¿sabes? ¿Eres Jean Grey? No, a partir de ahora eres Fénix Oscura. Muy bien. Claro, hombre, es que no tiene tirón. Es como, pues yo qué sé, como cuando te pones un nombre artístico. Claro. ¿No? Pues lo mismo. Pues... A partir de ahora me vais a llamar el símbolo. ¿Pero qué símbolo? El símbolo, si te lo tengo que explicar, vamos mal. Pero antes de eso, ¿Prince era su nombre? No lo creo tampoco. No, hombre. Bueno, oye, nunca se sabe. Podría ser. En fin, el caso es que el tipo el Swami, el abogado, es, yo creo que el único personaje al que yo le veo auténtico sufrimiento de que eso haya terminado, ¿no? Este abogado yo pienso que es una buena persona que cayó en malas manos, porque al final lo oyes hablar con verdadero amor, y es que me llama la atención esa actitud de amor puro, ¿no? O sea, profundo y descarnado, absolutamente descarnado hacia una persona que en el fondo es un ricachón que vive en una casa. Sí, porque eso, además, a mí me encanta mucho el momento. Oye, que nosotros nunca hemos dicho que estemos en contra del capitalismo. Claro, eso sí, tú dame todos tus bienes y vas a trabajar gratis para nosotros construyendo. Claro. Pero yo nunca he dicho que tenga que renunciar a mis diamantes y a mis Rolls Royce. Claro, ¿no? O sea... Y a mi avión privado, porque de verdad, es que los que no lo habéis visto tenéis que ver, tienen hasta aeropuerto. Tienen un aeropuerto, o sea, es como, me voy a comprar un chaletico en la sierra y le voy a poner aeropuerto. Muy bien. Bueno, claro. Un chaletico, me voy a comprar una mega urbanización. Sí, que dice el marinador de la meditación. 45.000 hectáreas, no sé cuántas. Efectivamente, es como una mega estructura. Sí. Pero llama la atención también que... Aquí vamos a poner la piscina, aquí vamos a poner el Carrefour. Y aquí el laboratorio donde cultivamos bacterias. De salmonela. Salmonela. Muy bien, es maravilloso. Es estupendo. Es una historia totalmente rocambolesca, que no queremos hacer muchos spoilers, pero de hasta dónde puede llegar la necesidad humana de creer. ¿No? Estás viendo lo que se está haciendo aquí, aún así estás siguiendo, porque necesitas creer en eso, porque ahí te sientes acogido y ahí tienes una identidad y tienes un papel. ¿No? Solo hay un personaje que aparece como arrepentido en la serie, que es Jane Stork, la que llaman Mashan TV, que es una señora australiana que además es un ejemplo del momento de vulnerabilidad, ¿no? En el que es captada para una secta. Posiblemente esta mujer no fuera una mujer especialmente susceptible o dependiente emocionalmente para ser captada por una secta, pero resulta que ella cuenta que ella se casó, tuvo un hijo y que cuando tuvo todo lo que se supone que la debía hacer feliz, ella no se sentía feliz, que es una situación con la que cualquier padre o madre, yo creo que en algún punto de su vida, ¿no? Se puede identificar con eso, con el, bueno, pero es esto todo, ¿no? O sea, podría tener otra cosa. Son dudas normales en un proceso de cambio vital como es la maternidad o la paternidad. Y en este momento ella conoce al Rajneesh a Osho, a Bhagwan. A Bhagwan.
Y ella se engancha ahí a la secta. Ella se trae a su hijo, llega un momento incluso se trae a su hijo a la secta y tal. Y ella está muy metida en el núcleo duro de poder, en el que en un punto determinado a ella le piden que intente matar a una persona. Y ella lo hace. Es decir, finalmente de forma absolutamente fría. De forma absolutamente fría, y ella lo cuenta de manera muy fría. De manera absolutamente fría, le intenta matar, no lo logra, pero ella cuando, pues todo el tema judicial de la comuna sale a la luz, ella es una de las que va a la cárcel. Y ella va a la cárcel y ahí se da cuenta, o sea, en el momento en el que sale del grupo, ella se da cuenta de lo que ha pasado y ya es capaz de procesar racionalmente lo que ha sucedido. Ostras, que es que he intentado matar a una persona. ¿No? Pero además, no una, sino dos, porque creo que es la que va también a por el senador o algo así, o esa es pues no me Sila. acuerdo cuál de las dos era, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es Pero que... bueno, que sí, que toma conciencia de lo, he hecho esto, ¿no? Y he tirado mi vida realmente y ahora estoy en la cárcel cuando yo podría estar llevando mi vida y estoy en la cárcel por esta gente que no ha dado nada por mí al final, ¿no? Sí. Y a mí me recordaba un poco a cuando veía los testimonios de la familia de Charles Manson, ¿no? Charles Manson, pues para quien no lo sepa, fue el líder de una secta, para quien no sepa, para quien haya vivido en el ostracismo en los últimos 50 años. Como mínimo sabrás que existe, te suena el nombre, ¿no? Sí, por Marilyn Manson, ¿no? Pues es decir, es una figura muy recurrente en la cultura pop, sobre todo en la cultura rock de Estados Unidos, ¿no? Y era un tipo absolutamente psicópata, absolutamente narcisista, que era un delincuente juvenil. Desde los 17 años había estado pasando condenas en la cárcel y tal, que básicamente un tipo con un carisma espectacular, pues recluta a una serie de personas, fundamentalmente jóvenes, adolescentes guapas, y pues les lava el cerebro y tal, una secta también con un tema bastante sexual. Eso era sexo, drogas, rock and roll. ¿Qué pasa con la religión y el sexo, por Dios? Sí, ¿verdad? O sea, me parece muy llamativo que algo que es puramente reproductivo y biológico, que también tiene una serie de conexiones a nivel placentero y tal, de repente esté siempre involucrado, siempre o sea, no lo sé. El sexo es el centro yo creo, al final es el centro de cualquier religión, ¿no? Sí. Y pues este señor, pues lo que hace es a estas chicas, las convence, sería muy largo de explicar, pero que va a venir un apocalipsis, que va a haber una guerra entre negros y blancos, que van a ganar los negros y que ellos deben luchar contra eso, y él encuentra una profecía en el White Album de los Beatles, en la canción Helter Skelter, que él dice que habla de ese apocalipsis que va a venir. Entonces convence a estas 5 muchachas, creo que son, para ir a matar a una gente determinada, a una casa determinada, que es donde vivía un productor musical que a él le había rechazado publicarle un disco. Entonces, ¡Qué sorpresa! Entonces es el famoso crimen de la casa de Sharon Tate, que era en aquel momento la mujer de Roman Polanski, estaba embarazada de 8 meses, la asesinaron absolutamente cruelmente, tanto a ella como al bebé y a 4 personas más que estaban allí, unos amigos esa noche, y pues escribieron con sangre Helter Skelter y Pigs y tal, es una cosa como muy, muy conocida, ¿no? Años después fueron a la cárcel tanto ellas como Charles Manson. Ellas no tomaron conciencia del lavado de cerebro al que habían sido sometidas hasta muchos años después. De hecho, se logró involucrar a Charles Manson porque una de ellas en la cárcel lo contó, pero no que lo contara con ánimo de confesar, sino que lo contó porque estaba tan imbuida del espíritu de tal que se lo contó a la reclusa de al lado, ¿no? Bueno, pues ellas años después han dado varias entrevistas y ellas hablan ahora del resentimiento que sentían porque ellas habían reconocido lo que habían hecho y lo terrible que había sido, y que asesinaron a muchas personas, al día siguiente fueron a matar a otra gente, en fin, y estoy pagando por ello, pero él sigue diciendo que no tuvo nada que ver. ¿Cómo puede ser tan cobarde? ¿No? Y estaban enfadadas, y esto me recordaba un poco, por supuesto en una escala menor, a la Mashan TV esta, ¿no? Y decir, si yo lo he cumplido, yo estoy aquí, y cómo he podido hacer esto por una gente que además no ha reconocido que ellos me indujeron a hacerlo. Claro. ¿No? Y es la única que sale que de hecho es una arrepentida y ha escrito un libro que se llama Rompiendo el hechizo, ¿no? Que es muy significativo desde el punto de vista psicológico, de cómo ella entró y cómo salió de la secta, pues se le ve a la secta, empujada, porque tenía que ir a la cárcel, y fue en la cárcel donde se dio cuenta, ¿no? de esto. Hasta qué punto es poderoso el grupo, que es capaz de convencerme de lo inconvencible, digamos, ¿no? Mientras estoy dentro.
y convertirme en otra persona completamente diferente. Borrar mi identidad, ponerme otro nombre, asignarme una función que yo jamás, a lo mejor jamás haría en mi vida normal, o sí. O lo que decía al principio Mona León Siminiani, ¿no? Es la excusa perfecta para hacer algo que es una pulsión mía y hacerlo en nombre de algo más grande que yo y no en el mío propio, ¿no? Pero en el caso de esta señora parece que no. A mí me parece que ella lo hizo pues un poco convencida de que realmente era un bien al mundo lo que tenía que hacer, ¿no? Y darse cuenta después, al ser separada, de qué he hecho yo aquí, ¿no? Exacto. Al final, todo este tipo de comportamientos, este tipo de actitudes se producen porque existen una serie de mecanismos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, que sabiendo qué teclas tocar, pues nos van a conducir de una forma o de otra. Todo el tema este de que al final las sectas tienen algo que ver con algo que es superior a nosotros, algo incomprensible, ¿no? Inescrutable. Facilita este tipo de comportamiento, porque si fueran a la cara, pues igual sería más difícil, ¿vale? Hay un libro de Neil Gaiman que Amazon Prime ha traído, que es el de American Gods, que tiene también una segunda temporada, ¿vale? Es muy interesante cómo el American Gods va de los nuevos dioses, de que los dioses existen de verdad, existen entre nosotros, y su poder viene de la fe que tiene la gente en ellos. Entonces, ante la aparición de unos nuevos dioses en el Nuevo Mundo, ¿vale? En América, los antiguos dioses están perdiendo poder y va a haber una guerra, ¿vale? Es muy interesante. Yo he leído el libro y he visto la primera temporada, tengo la segunda temporada por ver. Es muy interesante este punto de vista de los nuevos dioses. Está el Señor Mundo, está la televisión, creo que está Internet también como nuevos dioses, porque la gente les está dando una calidad teológica, ¿no? Una calidad casi espiritual, ¿no? Al menos está poniendo fe en ellos, ¿no? Me llama la atención, pues eso, que estamos siendo capaces de hacer casi cualquier cosa con tal de recibir likes en Instagram, en Facebook o en Twitter y otras redes sociales. En TikTok estamos teniendo comportamientos de niños y niñas así un poco extrañísimos. El otro día veía un vídeo de un chaval de a lo mejor 8 o 9 años maquillándose, porque tiene un canal de maquillaje y comportamientos así que dices tú, muy normal no es. Con 8 años, con 8 o 9 años, no tiene más. A lo mejor, igual tiene 10, no lo sé, ¿vale? Porque soy malo para asignar edades. Pero estamos haciendo casi cualquier cosa por los likes. Bueno, hay un documental en Netflix también, en pocas palabras, que uno de los capítulos es sobre esto, es sobre los influencers infantiles. Claro. ¿no? Y cómo no solo los niños, porque al final, pues oye, yo también quería ser cantante cuando era pequeña, a pesar de que meto unos gallos que es que no hay quien me oiga. La realidad nos dijo que a lo mejor no. Pero a lo mejor mis padres me decían, oye, mira, pues te vamos a regalar aquí el radiocasete de Play School y tú grabas tus cosas ahí y ya está, tú eres ¿no? feliz. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si mis padres me hubieran dicho, vale, maravilloso, te vamos a llevar a audiciones, ¿no? O te voy a abrir un canal de YouTube que yo, entonces, no tú, ahora, yo voy a monetizar. Ahora esto es mucho más sencillo, porque antes tu padre, tu madre tenía que hacer el esfuerzo de cogerte, llevarte, tal. Ahora lo tienes en tu casa. Claro. Entonces, fíjate que nosotros estamos aquí grabando un podcast con... Ya ves, ¿no? Dos mataos aquí grabando un podcast. Entonces ahora todo esto es mucho más sencillo de hacer, ¿no? Claro. Hablábamos de esa difusión de ideas, de que ahora es muy sencillo conseguir seguidores, porque por las redes sociales, pues incluso en un momento dado, tú puedes poner dinero en una campaña de publicidad que haga que tu mensaje llegue a más fuerte. Anteriormente tú ya podías gritar por la ventana que tu mensaje iba a llegar como mucho a la calle de abajo, ¿no? Y entonces ahora es mucho más sencillo. El tema está en eso de que aparecen una serie de comportamientos, de nuevas religiones que llámalo religión, llámalo creencia, que en un momento dado puede hacernos formar parte de una comunidad, darte esa ilusión de que formas parte de una comunidad cuando a lo mejor el motivo que aglutina puede llegar a ser muy peregrino, ¿no? No vamos a meternos porque nos quedamos ya sin tiempo, llevamos ya 1 hora y media hablando de un tema que es extensísimo, podríamos estar hablando muchísimo más tiempo, cuando, de verdad, creedme, así como dogma de fe, cuando un podcaster dice que podríamos estar hablando durante muchísimo tiempo es porque el tema se ha agotado, ¿vale?
pero no sabemos cómo cerrar. No, pero en este caso hay un montón de ramificaciones. Podríamos hablar de estas nuevas religiones, y yo cada vez que lo digo, yo sé que corro el peligro de ganarme enemistades o al menos suspicacias, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de la crianza, pienso que estamos dándole demasiada importancia, dándole una calidad casi divina a según qué comportamientos. El tema de la maternidad, el tema de la crianza, me parece un tema crucial en el desarrollo de la persona, pero de ahí a convertirlo en algo central en la vida de una persona, me parece que como mínimo se correría el riesgo de cruzar fronteras peligrosas para la integridad de la propia persona o de su entorno. Bueno, yo creo que Internet, y este es un tema que, siendo la excepción al dogma del podcaster, Internet es un temazo del que podrías estar hablando muchísimo tiempo. En este tema en concreto de en fin, nuevas religiones, sectas, como lo quieras llamar, e Internet, hay dos vertientes, yo creo, diferentes, ¿no? Que una sería la de la captación y otra seguiría la de el gurú, ¿no? Ahora mismo, con un Instagram suficientemente potente, cualquiera puede ser un gurú. Exacto. Y si a mí me interesa la cocina, yo me puedo montar un Instagram de cocina, food porn, no sé qué, no sé cuánto tal, que de repente yo tenga no sé cuántos mil seguidores pendientes de cuándo voy a publicar la siguiente tostada de aguacate. Exacto. Entonces, eso es muy potente a nivel psicológico. Eso me da un lugar. Yo soy tal y tal y tal. Ahí hay una responsabilidad enorme. Figuras como Julio Basulto, como Juan Llorca, como Jamie Oliver, como Alberto Chicote, ¿no? Estamos ya empezando a salir de aquella moda de hace los últimos 5 o 10 años de los grandes cocineros, que de repente la televisión se llenó de programas de cocina, de gente que sabe un montón, de gente súper creativa. ¿Cómo se llama? David Muñoz, ¿no? Que yo creo que se está sobrevalorando demasiado efectivamente una tostada con aguacate, ¿no? Claro, que al final, y he dicho cocina como podría decir cualquier otro tema, un montón de ¿no? cosas, ¿no? Todos conocemos personas a lo mejor que por el hecho de tener hijos tienen Instagrams que son un book de sus hijos y de cómo les educas y de los cuentos que les lees y de, ¿no? Entonces, eso realmente es ser un gurú. En el momento en el que tú tienes unos seguidores que te hacen preguntas, que tú les respondes como si tuvieras algún tipo de autoridad, ¿no? Cuando a lo mejor lo razonable sería que dijeras, pues mira, chica, no lo sé. Yo no soy profesional, vete a un profesional, ¿no? Pero gente que aconseja, pues lo tienes que hacer así. Yo desconfío mucho, en general, como psiquiatra, hace tiempo encontré un libro que se llamaba El secreto sobre la vida o algo así, y ponía abajo el nombre de la autora, que no me acuerdo cuál era, y ponía una psiquiatra te dice cómo vivir. Uy, maravilloso. Y yo dije, genial. O sea, yo, que a mis pacientes les digo muchas veces, cuando me hacen preguntas de este tipo, les digo, no sé yo qué tengo que hacer con mi vida, ¿cómo voy a saber lo que tienes que hacer tú? ¿No? Pero buscamos ese gurú. Yo creo que cualquier cosa sirve para agarrarnos a un gurú. Entonces, el que tenga madera de gurú tiene la plataforma perfecta. Eso en primer lugar. Y luego, ahí está Maricondo diciendo cómo tienes que ordenar tus bragas. Ahí tienes un montón de gente diciéndote cómo tienes que hacer las cosas. Yo creo que nos hemos vuelto un poco vagos mentales y necesitamos que nos digan cómo, yo qué sé, hasta cómo limpiarnos el culo, si delante atrás o de atrás adelante, qué cosa es mejor para evitar el cáncer de colon. Yo no he buscado ningún tutorial en YouTube, pero seguro que existe. Entonces, por una parte está la figura de los nuevos profetas, ¿no? Los nuevos gurús, y por otra parte está la difusión, es decir, ya hemos visto casos reales de cómo personas son captadas por sectas muy peligrosas a través de redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si alguien tan carismático, tan fascinante a nivel psicológico como Charles Manson hubiera tenido un Instagram o un Twitter? ¿A cuánta gente podría haber llegado, no? Entonces, lo de las sectas parece una cosa que está muy en el pasado y que es una cosa que hemos escuchado muy en nuestra infancia, de los años 80, de finales de los 70, y ojo, cuidado, que las sectas siguen aquí. Lo que pasa es que siguen de otra manera. De hecho, por cerrar un poco el tema de Wild Wild Country, los Rajneeshis siguen existiendo. Tienen ahora una página web que incluso la tienen adaptada a diferentes países, tienen el .es, y ellos ofrecen, se llama Fundación Osho Internacional. Entonces, recomendamos.
como estamos tan entregados a vosotros, lo hemos hecho ya por vosotros y ya hemos mirado su página web. No le deis el like. No hace falta que le deis el like. Y ellos ahora, fíjate de qué manera cierra esto tan bien nuestro podcast, ¿no? Nuestro relato, que ahora se han reconvertido a una especie de Tony Robbins. Es decir, ellos ahora lo que ofrecen son unos cursos de crecimiento personal, de meditación, ¿no? Tienen sus apps también, tienen apps para descargar, para meditar con ellos, y tienen un programa de radio. Esto es interesante también. Uno de los personajes que salen en Wild Wild Country, de hecho, es podcaster. El que era el médico es podcaster ahora. Y bueno, el del pelazo. El del pelazo. El del pelazo tiene un podcast. Y el del pelazo, y además ahora, yo que he hecho el esfuerzo por vosotros de meterme en sus páginas, es un madurito interesante. Se ha cortado un poco el pelo, sigue teniendo pelazo, pero está formato bien. Madurito interesante. Sí. Y podcaster. Y por supuesto, con muchísima labia. Hombre. O sea, es un seductor en toda regla. Y bueno, pues la Fundación Osho Internacional ahora hace estas cosas de tipo Tony Robbins, pero encima con toquecitos zen, budista, meditación, y el retiro es en India, en un sitio maravilloso, y ofrecen un programa de 30 días por 174.000 rupias, que al cambio son unos 2.195 euros. Maravilloso, más el viaje. Sale mejor que Tony Robbins. Sí, también tenemos que decirlo. Tony, ponte las pilas, a ver si vas a dejar de ser Tony Robbins no te promete estar durante a lo mejor 4 horas desnudo en una habitación con gente haciendo barbaridades. O sea, tiene un valor añadido. Eso es un plus, claro. Bueno, estos explícitamente tampoco te lo prometen, pero ojo, cuando tú estás en un aislamiento de 20... Porque hay parte de este programa es un aislamiento de 21 días con gente que solo va a aislarse, pues oye, algo hay que hacer. Pero, ¿no? pero si eso es lo que hago yo cuando estoy cansado de mis hijos, que me meto y me aíslo en el váter. Voy al aseo, cariño. Ahora luego vengo. Pues ¿es lo mismo, gratis, pero en un paraje idílico de la India. O sea que todo muy bien, tú lo haces gratis. Bueno, que tú tendrías que ver mi galería. Bueno, este es el tema. Al final yo creo que el mensaje es que en estas comunidades hay gente al volante. Lo que pasa es que a lo mejor ocupa puestos de responsabilidad un poco de dudosa calidad y fibra moral, ¿no? Un poco al final el tema este de Instagram y todo esto que hemos dicho a última hora, es una herramienta. Lo que hay que saber es saber utilizarlo, no subirnos demasiado a la rama de decir yo soy súper bueno, no sé qué, pero tú ¿qué tienes? No, yo tengo 25.000 seguidores. Bueno, cuidado, que igual lo único que tienes son seguidores, igual tu discurso está un poquito vacío, que no os dejéis demasiado engañar. Que si te prometen algo demasiado bonito para ser cierto, igual es que no es cierto, ¿vale? Y que existe un motivo oculto y que esto va a seguir existiendo. O sea, esto no tiene visos de mejorar. O sea, si esto lleva existiendo desde el origen de la humanidad y ahora encima es más fácil, pues pero esto va a seguir existiendo porque la vida sigue llena de incertidumbre, claro, y nadie conoce el secreto de la vida. Exacto. Y el que venga y os prometa que os va a enseñar a vivir en plenitud y a ser felices con vosotros mismos para siempre, pues os está mintiendo. Y eso va a seguir siendo una necesidad humana, por tanto, va a seguir habiendo gente que va a intentar cubrir esa necesidad para obtener una rentabilidad. Exacto. Tan antiguo como el mundo. Bueno, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Llevamos en la grabación, luego igual recorto algo, 1 hora y 40, que ha sido de momento nuestro episodio más largo. Tampoco es difícil, llevamos 3. Según lo que se llama la ley Emilcar, un podcast no es un podcast hasta que tiene 3 episodios grabados, ¿vale? Antes simplemente es gente hablando. Pero bueno, ya llevamos 3. El mes que viene aún no tenemos el tema, pero lo iremos poniendo en redes sociales. El mes que viene tendréis un nuevo episodio. Aceptamos sugerencias. Ponernos vuestras historias en las redes sociales, ¿vale? Sabéis que nos podéis encontrar en @nadiepodcast, tanto en Twitter como Instagram. Yo soy Josebi, de momento soy Josebi. A mi lado ha estado Elena Cerezo, que es el gran descubrimiento, lo llevo diciendo en esta larguísima carrera, en estos 3 episodios. Muchísimas gracias por compartir tiempo aquí conmigo hablando de estas cosas tan interesantes y que tanto nos gustan. Gracias a ti, aunque tendremos que empezar a elegir nuestros nombres artísticos o nuestros nombres místicos. Sí, Josiberrish a mí me gusta mucho lo de Sunshine, que se llama a mí lo de Sunshine me gusta mucho. Sí. Elena Sunshine. Elena, muy bien.
Llevad mucho cuidado, no os creáis a vendedores de crecepelo o dietas para adelgazar con hierbas, o sobre todo si son calvos como yo, o cursillos para facturar el doble año a año, y si todos esos miles de millones de planetas y astros del universo son esféricos, muy posiblemente el que estás pisando también lo sea. Porque quien afirme cualquier cosa de las anteriores no sé si tendrá alguien al volante, pero posiblemente esté más interesado en tu cartera que en tu felicidad. Muy buenas tardes, nos vemos el mes que viene.